Bien, ahora para las preguntas sobre el aviso. ¿Qué opinas sobre el nuevo informe de varios centros de la NASA con información sobre el posible objeto del aviso? Este es un informe. Voy antes a explicar un poco lo de la órbita del astro posible del aviso. Hablando de unos datos proféticos, de unos condicionantes gravitatorios que hay para cualquier objeto que se mueva en el sistema solar, de unos condicionantes temporales, debido también a los parámetros con los que se mueve un astro en cualquier órbita, y unos sucesos históricos que ha habido semejantes. Bueno, los datos proféticos de ese astro son una serie son 4 eventos. El primero es el que entendemos por el aviso. El aviso dice que el Sol se puso negro, hay un eclipse. Por tanto, si esta es la órbita de la Tierra, estas son las constelaciones en cada dirección, pues el aviso, que es el Apocalipsis 6:12 y siguientes, pues supone que hay un astro que, viniendo por donde sea, se pone delante del Sol. Primer dato profético. Segundo evento es el milagro. El milagro viene, un poco antes del milagro, viene después de estos hechos, hay un tiempo de silencio. Ese tiempo de silencio son 6 meses. En 6 meses en la Tierra no va a ocurrir nada desde el aviso. No va a haber ninguna catástrofe. Pero eso significa que 6 meses después de que pase este astro, el astro vuelve a pasar por algún sitio que cuando pase la Tierra va a pasar lo que dice que hubo un gran pedrisco, hubo un terremoto, etc. Lo dice al principio del capítulo 7 del Apocalipsis. Por tanto, el segundo hecho es que el milagro hay un milagro que es cercano a otros hechos astronómicos que separados del aviso 6 meses. Por tanto, de ahí que el milagro puede ser 5 meses, por poner un ejemplo. El tercer hecho es que efectivamente la Tierra pasa por ahí, y entonces ocurre lo que se llama la primera trompeta. Granizo con hielo, mezclado con hielo, tal, con todos esos detritos que ha dejado ese astro pasando por ahí, pues se convierten en lo que dice la primera trompeta, después de esa media hora de silencio. Media hora es 6 meses. 6 meses porque 12 meses es una hora. Entonces, 12... Bueno, entonces esa primera trompeta va a quemar 1/3 de los bosques y de la hierba verde, cuando caiga ese granizo. Y el cuarto hecho es la tercera trompeta. La tercera trompeta, donde cae una estrella del cielo sobre las manantiales de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Ajenjo Ajenjo entonces es una estrella que perfectamente simplemente puede ser que viene por el mismo la misma trayectoria que el astro del aviso, como arrastrado por él, y que entonces pues cuando pues da la casualidad, como podría haber dado la casualidad de que hubiéramos encontrado a otros si la órbita de la Tierra hubiera sido más rápido, pero en fin, nos encontramos con uno que el Apocalipsis llama Ajenjo. En realidad este es el único astro que choca con la Tierra en el Apocalipsis, Ajenjo. Entonces, el primero de esos 4 hechos, quiero decir, para hablar de una órbita conviene hablar con que
la órbita pueda producir estos cuatro hechos. Si la órbita que se propone no puede producir estos cuatro hechos, pues es muy difícil pensar en que es el astro del aviso. Bien, entonces, el primero de los hechos es el aviso, que tiene tres fases en ese fenómeno natural. La primera es, hay un gran terremoto y el sol se volvió negro, como tela de saco, y toda la luna se volvió como si fuera de sangre. Este es un comportamiento imposible sin que haya un astro añadido. Si hay eclipse de luna, luna de sangre, no puede haber también otro astro conocido entre la Tierra y el Sol. Por tanto, aquí interviene un astro añadido a los regulares que tenemos. Segundo, las estrellas cayeron del cielo, cayeron sobre la Tierra, como se desprenden los higos verdes de la higuera agitada por el vendaval. Esto es una lluvia de meteoritos, o sea, no es otro asteroide golpeando la Tierra, sino meteoritos pequeños. Y que como los que luego van a caer 5 meses o 6 meses después, ¿no? Porque la órbita queda sucia, vamos a llamarlo así, ¿no? El cielo se replegó, el tercer hecho del aviso, lo mismo que se enrolla un libro. Y todos los montes y las islas fueron desplazados de su sitio. Esto implica un vuelco de los polos geográficos. Bueno, por tanto, quiere decir, aquí hay un eclipse. Segundo, aquí estamos cerca de ese astro, porque nos caen meteoritos de los que... no muy cerca, no nos caen todavía asteroides ni cosas así, pero meteoritos sí. Y tercero, pasamos tan cerca que nos da un vuelco. Su inercia desequilibra la Tierra. No significa que todo sea en 24 horas, pero puede ser en pocas horas, 72 horas, 96 horas. Bien, entonces este podría ser el astro pasando cerca de la Tierra, y entonces provoca, pues lo que entendemos, pues aquí la Tierra, pues provoca por su inercia, pues ese vuelco. Por ejemplo, este no cumpliría, porque produciría más de una lluvia de meteoritos, no una lluvia como dice este esquema de astro. Sabemos que como consecuencia de este vuelco, pues habrá una onda de marea global, como dice el Señor en el Evangelio, por la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas. Dice él, llama a las aguas del mar y de la tierra las derrama. Profeta Amós, hará duelo todo el que en ella habita, subirá toda entera, como el Nilo se encrespará y bajará como el Nilo de Egipto. Bueno, esto lo dijo Sor Lucía, por ejemplo, dice, la punta de la lanza como llama que se desprende toca el eje de la Tierra. Esto hace ver que hay un origen astronómico que causa el movimiento del eje de la Tierra y una catástrofe global. Ella se estremece, montañas, ciudades, villas y aldeas, y sus habitantes son sepultados. Hay un gran terremoto asociado con el cambio de la orografía. El mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordándose, inundando y arrastrando en un remolino casas y gente en un número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado, en el cual está inmerso. Está la onda de marea global. El odio, la ambición provocan la guerra destructora. Bueno, entonces, la guerra, de hecho, todavía falta un poco para que termine esa guerra de invasión, ¿no? Que termina con este hecho. Esto es lo que dijo el Papa Juan Pablo II cuando le preguntaron por el tercer secreto de Fátima. Dijo, debería ser suficiente para todos los católicos saber esto. Si hay un mensaje en el cual está escrito que los océanos inundarán todas las áreas de la Tierra y que en un momento millones de personas perecerán, verdaderamente la publicación de tal mensaje ya no es algo tan de desear. Bueno, entonces todo esto tiene que ver con esa onda de marea global
de la cual pues se ha hablado mucho y que ya está, yo he presentado pues un mapa de las alturas en las que está predicho que llegará. Últimamente se podrían añadir todavía aquí algunas informaciones porque parece que, bueno, pues, hay revelaciones también de esas grandes olas sobre la costa de Francia, sobre Gibraltar, el Sáhara y Italia, Turquía, etc. Bueno, pero en cualquier caso, cualquier astro tiene que seguir unas leyes físicas del movimiento. Las órbitas deben cumplir las leyes de Kepler y tienen varios parámetros las órbitas. No cabe cualquier órbita para cualquier astro. No vale cualquier elipse. Tienen que ser cumplir una serie de reglas, como las leyes de Kepler, y eso obliga a unas cosas. Bueno, entonces ya les enseñé que yo he trabajado bastante esas condiciones. Por ejemplo, pues si tenemos a la Tierra aquí en el punto más bajo, pues esta condición, pues esta órbita cumpliría. Pero esta órbita nos lleva a que el otro extremo de la órbita está a 150 unidades astronómicas de la Tierra, lo cual hoy en día está mucho más allá de la órbita de Plutón. Esta misma, si acercamos ese final de la órbita hasta 50 unidades astronómicas, pues ya pasaría mucho más lejos de la Tierra que en el caso anterior, porque por las condicionantes de esas. Entonces, aquí vemos, entonces tiene que haber una órbita que produzca eclipse. Es decir, yo puedo poner un astro, pero si lo pongo algo lejos de la Tierra, ya no hay eclipse, porque hay otra condicionante que es el tamaño del astro para que la sombra del Sol se proyecte sobre la Tierra. Aquí tenemos, por ejemplo, una órbita que ya se aleja. La órbita azul sería la de Venus, la órbita roja es la de la Tierra, la órbita naranja la de Mercurio. Esta órbita pues se aleja más, tiene distintos parámetros, ¿no? Probablemente la segunda órbita ya no es suficiente para producir el eclipse del Sol, del aviso. Y esta, desde luego, no produciría el eclipse, porque aunque pasara cerca de la Tierra, no pasaría delante del Sol, no hay eclipse, esta no valdría. Bueno, entonces, otra de las condiciones que hay que cumplir es que, dependiendo de la cercanía al Sol, hay una velocidad. Entonces, por ejemplo, los planetas más cercanos al Sol, pues van a más velocidad. Mercurio va a 4 millones de kilómetros por día, 4 y pico, Venus va a 3, la Tierra va a 2, y Marte va a 2 con 1, etc. Júpiter a 1 con 3, etc. Conforme te alejas del Sol, vas a menos velocidad para mantenerte en órbita. Pues eso mismo ocurre con un astro que se esté acercando. Un astro que se esté acercando, conforme se acerca al Sol, va más deprisa. Por tanto, si hoy tenemos un astro que fuera a caer al Sol desde la órbita de Neptuno, llegaría al Sol después de 16 años, de 16,88 años. Si fuera desde Neptuno, llegaría al Sol a los 8 años. Si fuera desde Saturno, casi 3 años. Si fuera desde Júpiter, 1,1 años. Si fuera desde Marte, tardaría 76 días. Si fuera desde la Tierra, 42 días, etc., ¿no? Por tanto, si nosotros medimos desde la fecha de hoy, 7 de agosto del 2021, a la fecha que luego veremos probable del aviso, por tanto del eclipse, pues hay una distancia de 458 días. 458 días significa
que ese astro estaría hoy a la altura de la órbita de Júpiter y que ha estado durante los 2 años anteriores, por tanto estamos hablando del año 19, entre Júpiter y Saturno, si fuera un astro convencional, ¿no? Bueno, entonces ahora luego veremos cómo eso tiene que ver, estas cosas tienen que ver con el informe de la NASA que han sacado de julio del año 2018. Para que veamos un poco lo que entendamos un poco lo que dice ese informe de la NASA. Bien, segundo, ¿cuánto de grande tiene que ser un astro pues suficiente como para que haga sombra, eclipse, y la mantenga pues, durante un tiempo? En el caso, por ejemplo, de la muerte del Señor, la mantuvo 3 horas. Entonces, esto también es una geometría muy sencilla, es una proporcionalidad, una fórmula, y, por ejemplo, si pasa más lejos de la Tierra que por su tamaño, pues no da sombra, no da eclipse. Lo veríamos pues pasar como dentro del Sol, pero no daría eclipse. Y sin embargo, si está más cerca de la Tierra, pues da la sombra. Y para que dé sombra durante un tiempo, bueno, entonces el tamaño nos está hablando de si hay eclipse o no hay eclipse, y a qué distancia hay eclipse. Todo esto es pura geometría. Y para que dé 3 horas eclipse, pues tiene que ser un tamaño no solo para hacer eclipse en un momento determinado, en un puntito de la Tierra, no, tiene que durar 3 horas. O sea, él va a una velocidad importante, y entonces, pues, el eclipse dura. Bueno, pues entonces, pensando en el astro que produjo eclipse de 3 horas, y que ni siquiera con 3 horas llegó ese astro a volcar la Tierra en el momento de la muerte de nuestro Señor, pues llegamos a un tamaño de un astro, una fórmula, donde el diámetro del astro tiene que ser el que sea, la longitud de la Tierra al astro, el diámetro del Sol, la longitud de la Tierra. Bueno, todos esos parámetros se meten en una fórmula y sale el siguiente tamaño de astro para que dé un eclipse de al menos 3 horas. O sea, entiendo que el aviso probablemente incluso es de más horas, el eclipse, pero en fin, lo que importa es que va a volcar la Tierra, ¿no? Pero bueno, el hecho cierto es que un planeta de 85.000 kilómetros de diámetro tendría que pasar ya a la altura de el diámetro del astro, tendría que pasar a 8-9 millones de kilómetros. Fíjense que Venus está a 42 millones de kilómetros. Por tanto, un astro de 85.000 kilómetros de diámetro tiene que pasar pues al 20% de la distancia a Venus. O sea, muy cerquita, como el que dice, ¿no? 85.000 kilómetros. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Que el astro, si el astro es más grande, pues entonces el astro más grande pues puede pasar más lejos, de acuerdo con esta curva. Si el astro es más pequeño, tiene que pasar más cerca. Entonces, el planeta, tal como hasta ahora lo tenía propuesto Gilles Broussard, era de 85.000 kilómetros de diámetro. Y por tanto, bastaría con que pasara pues, a 8 millones de kilómetros para que produjera un eclipse de 3 horas. Este pudo ser el tamaño del planeta que produjo el eclipse de la muerte del Señor. Pero con esto, pues a 8 millones de kilómetros, hubo efectos, sin duda, en la Tierra, pero no fueron tan catastróficos como describe el Apocalipsis.
Por tanto, tenemos que pensar en que un astro de estos en el Apocalipsis pasaría a mucho más cerca. Tiene que pasar a 5, a 4 kilómetros. Su órbita se tiene que ajustar mucho para pasar a esa distancia. Bueno, entonces los tiempos de cruzar la órbita terrestre deben ajustarse, a su vez, por último, a las fechas y plazos entre los eventos profetizados. Nos han dicho, por ejemplo, entre el aviso y el milagro, máximo un año. Nos han dicho el aviso después de un sínodo y el milagro pues en Pascua, más o menos, en abril. Por tanto, no estamos hablando de 12 meses, estamos hablando de 5 meses. Todo esto para ajustar esa órbita, ¿no? Luego eso tiene que ajustarse también con que se produzca a los 6 meses la primera trompeta del Apocalipsis, ese tercio de los bosques quemados, etcétera, por esos meteoritos, y para que al cabo de un año caiga la tercera trompeta, que es el asteroide, que viene cuando estamos nosotros, pues ni siquiera llega un año, es en agosto, o sea, entre noviembre y agosto, unos 10 meses, más o menos, la órbita. Y entonces así se va construyendo hipótesis de órbitas. Estas son las hipótesis que ha hecho Gilles Broussard para distintos eventos y para el próximo evento que espera. Y esta era la órbita con la que esperaba que ese astro pasara en el año 2021. Y como ven, pues es una órbita que pasa 2 veces, cruza 2 veces la órbita de la Tierra. Bien, lo que pasa es que Gilles Broussard tiene un prejuicio de que debe pasar por la segunda vez por la órbita de la Tierra en Pascua. Y entonces ajusta todos los demás parámetros para que pase en Pascua, en vez de pensar en las revelaciones que lógicamente son del lado católico, no son él es un protestante muy cerrado además, y entonces donde hay que ajustarlo, en mi opinión, es hacia noviembre, octubre, noviembre, ¿no? Para el paso de la primer corte sobre la órbita de la Tierra, sino para el paso del eclipse. Un eclipse tiene que haber en esto. El resultado es que, bueno, aunque tiene buena hipótesis el Gilles Broussard, y incluso, bueno, se puede pensar que se pasa a veces, ¿no?, de atribuirle cosas a este objeto en el pasado, el tamaño no es suficiente para provocar eclipses totales ni de 3 horas a la distancia que él lo pone. Por tanto, nos tenemos que o aumentar el tamaño o acercar el asunto, ¿no? Y cuando él también se pasa en los días, no llega a 6 meses, 6 meses son 180 días. Y entre el aviso, sexto sello, y dice, hay media hora de silencio, son 180 días. Él lo pone en 150, y bueno, y entonces la fecha de marzo del 2021 que propuso la anterior vez, pues no es. Pero es que ahora él ha tomado una serie de informes de la NASA que se han publicado pues en una de las últimas sesiones de Alex Bachman. Han publicado este informe que había de la NASA, que ha llegado a sus manos por las vías que fuere, y que tiene, en mi opinión, pues bastante credibilidad, bastante ajuste, y que según el cual pues hay pues unos 10, 12 centros de la NASA que especialmente vía radio pues han detectado ya el objeto y ya le ponen muchos atributos. En concreto, tan cerca como decir, no son 85.000, son 70.707 kilómetros.
ya es aproximar, pero claro, es que son muchos, ¿no? Segundo, decía que estaba entre Júpiter y Saturno en el 2018, en esa fiesta. Lo cual sería, bueno, un poco más atrás de donde debería, ¿no? Ahora, ese informe lo que está diciendo constantemente está en el web de Alexander Bama. Dice que el movimiento no es regular, se detiene de veces en modo inesperado, ¿no? Lo cual a mí me hace pensar en ciertas interacciones magnéticas porque venía por Júpiter-Saturno, que han estado en alineación estos últimos años, bastante cercana, y entonces pues quizás esas detenciones pues se produjeron pues por los campos magnéticos de Júpiter y de Saturno, de los cuales sabemos, pero no tanto, ¿no? Entonces él, con todos estos datos, ha vuelto a predecir un nuevo paso más cercano a la Tierra el día 20 de abril del 2022. Bueno, que para mí vuelve a ser otra vez ajustarlo a Pascua, más que a un modelo orbital, con datos, ¿no? Y con esto, ¿qué opinión tengo de esta vida? Bueno, pues tengo la opinión de que va aproximándose, pero no da en el clavo, De hecho, pues estamos hablando de que ahora veremos las señales que hay para el aviso, incluso astronómicas, que van para un poco después del 20 de abril, van para el mes de noviembre, que es pues casi 6 meses y pico después de esto, ¿no? Ya no hay mucha diferencia, ya el que haya 6 meses de diferencia, pues no tiene ya mucha trascendencia, pero en fin. ¿Qué opina entonces del nuevo informe de varios centros de la NASA con información sobre el posible objeto? Está claro que la NASA aproxima mucho, aunque de pronto el astro se le para, ¿no? Y entonces pues le fastidia los cálculos, o sea, esta es una cosa en el fondo también de Dios. Y entonces esto es lo que yo opino de la nueva fecha de abril del 22, según Gilles Broussard, y la agencia espacial le llaman rusa. Bueno, yo creo que no es un tema ruso, es un tema, a lo mejor también es ruso, pero en fin. ¿Existe alguna señal astronómica que pueda estar relacionada en este momento con el momento del aviso? Pues la respuesta es sí. Vamos a ir ahí. Bien, fíjense, es curioso que la luna se pone roja. Hay eclipse de luna el día 8 de noviembre. Pero es que ese día también Júpiter está en el equinoccio. Hasta ahora, estar en el equinoccio yo no lo había tomado como señal, pero he de decir que desde que descubrimos las señales de las primicias, pues el equinoccio se convierte también en un punto de señal importante. Entonces, qué curioso que Júpiter, que es el planeta mayor, pues está en ese lugar, ¿no? En esa fecha. Esto es una señal, sin duda, que puede marcar algo en ese día. Segundo, de que ese día hay eclipse total de luna. Estos son los datos de la NASA de ese eclipse total. Se produce bueno, aquí se ve que no se va a ver en toda esta zona, que es buena parte de América del Sur, buena parte de Europa, Se va a ir viendo más hacia México, Estados Unidos y aquí pues el este de Asia. Pero bueno. Y tercero, hay otra conjunción ese día. Es curioso el grupo de cosas o de señales para un solo día, ¿no? Que es Mercurio tiene una ocultación con el Sol ese día, el día 8 de noviembre del año 22. Por tanto, bueno, pues no sé si será el día del aviso,
desde luego está después de una fecha de sínodo, al menos del sínodo que estaba antes, ahora será de una de las fases del sínodo que está después, y habiendo estas tres señales, que después encaja con la posible fecha del milagro, pues habría que tomar esta fecha como muy probable fecha, ella o sus cercanías, del aviso. Bien, vamos a dejarlo aquí.